La razón. Patricia ríe, rompe el hielo y la señal. Hablan de sombras en un tono casi informal. Entre archivos y leyendas, algo empieza a respirar. Lo que nadie nos contaba historias, donde el mito abre memorias. Lo que callan los de arriba, aquí se atreve a hablar. Nebula, voz de niebla y de frontera. Cada caso es una puerta, si te atreves a escuchar. En lo más profundo de la Tierra, más allá de lo que la ciencia puede explicar, existe una leyenda que ha sobrevivido siglos. Una historia que habla de una civilización oculta, un mundo subterráneo, un lugar donde, según algunos, la humanidad no está sola. Lo llamaron Agartha, pero esto no es solo un mito antiguo, porque en el siglo XX, uno de los regímenes más oscuros de la historia mostró un interés inquietante por encontrarlo. Expediciones secretas, documentos desaparecidos y teorías que conectan a los nazis con algo que nunca debió ser buscado. ¿Qué sabían realmente? ¿Fue solo propaganda o estaban persiguiendo algo real? Esta noche en Nebula nos adentramos en uno de los misterios más perturbadores: la conexión entre los nazis y el supuesto reino oculto bajo nuestros pies. Prepárate para cuestionarlo todo, porque quizás lo más inquietante no está en el cielo, sino bajo nosotros. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, bienvenidos nebuleros a este nuevo capítulo semanal donde el misterio aparece como una intermitencia y donde explicamos aquello que normalmente no se suele explicar en los telediarios o en las noticias de cada día. Tenemos un misterio increíble. Yo creo que es uno de los lugares, podemos decir así, más buscados. Y como no, el nazismo dentro de esa parte esotérica, pese a que no te gustó aquella conversación, aquella conferencia que tuviste en Magic Internacional, sí que tenemos a buen seguro el hecho de esa parte esotérica dentro del nazismo. Pero antes de todo esto me gustaría comentar, estamos a día jueves, 7:30 de la tarde. ¿Aún estáis esperando para ir al Congreso de Oviedo? Recordad que tenéis las entradas disponibles. No sé a estas alturas ya si quedan, pero vamos, que si quedan yo creo que tenéis que aprovechar sí o sí el hecho de poder sacaros una entrada. Nebula estará allí, como hemos dicho en varias ocasiones. La página es ovnioviedo.com, así que podéis entrar y mirar las entradas, mirar los ponentes: JJ Benítez, José Antonio Caravaca, Josep Quijarro, tantos y tantos otros y grandes expertos ufólogos. Incluso llegará el astrofísico Avi Loeb, nada más y nada menos.
O sea, podremos escuchar de viva voz aquellas teorías que tiene Avi Loeb con ese mundo extraterrestre y ese mundo dentro del universo. Así que nada, animaros a todos. Recordar, nos vemos en Oviedo. Nebula estará en Oviedo apoyando, como no, y realizando entrevistas para luego traeros esos condicionantes, esas teorías, esas historias de estos grandes profesionales que se van a reunir en un lugar mágico y emblemático de Asturias como es Oviedo. Y ante todo y como siempre, buenas noches Patricia Alonso, ¿qué tal esta semana? Ya estamos prácticamente de viaje camino a Asturias. Buenas noches Raúl, muy buenas noches a todos. Pues como siempre digo, deseando de marcharnos, ¿no? Y parece que no me gusta estar aquí, que me encanta. Pero bueno, pues todo lo que sea salir de lo cotidiano, ¿no? De todos los días. Y qué mejor sitio que irnos a Oviedo a ver a todos estos fenómenos del misterio, de lo ufológico y por qué no decirlo, ¿no? Y a comernos un pedazo de cachopo en Asturias, de eso es impresionante, vamos. Yo no sé si Heinrich Himmler o Adolf Hitler probaron el cachopo, quizás, seguramente que no lo probaron y eso que no se han llevado a la tumba, fíjate. No todo, se tenía que llevar todo lo bueno en este sentido. Pero por eso tenían esa cara de haber chupado un limón. De amargados. Porque no habían probado un buen cachopo en su vida. Ciertamente. Bueno, pues hoy hablaremos, como hemos dicho en un principio, de esa búsqueda de Agartha. Sobre todo de la creencia. Yo creo que la creencia nazi tenemos que ponerla en boga, dentro de ese sentido, para poder comprender el pensamiento que tenían en aquel momento. No dejaba de ser una creencia, no dejaba de ser algo que se pensaba que funcionaba así, o por lo menos que los antiguos habían trasladado hasta la época de Hitler. Está claro que buscaban incluso diferentes reliquias de poder, porque ellos, y yo tengo el convencimiento y estoy seguro de todo ello, que querían juntar todas esas reliquias, tenerlas en su poder, porque así, de alguna forma, toda la humanidad rendiría culto a la persona que tiene todas las reliquias de todas las religiones posibles. Es decir, aunar todo en un mismo lugar. Pero bueno, yo creo que nos vamos a meter de lleno, porque además es extenso, es bastante histórico, y como no, siendo Nebula, no puede ser de otra forma que también muy misterioso. Así que ¿por dónde vamos a empezar, Patricia Alonso, toda esta temática? Pues mira, Raúl, se puede decir que hay historias que nacen a los márgenes de la historia. Y son historias que sobreviven porque nunca consiguen enterrarse del todo. Y es que hay algo que nos llama mucho la atención. Son estos relatos, ¿no?, que mezclan exploraciones reales con documentos militares, sociedades secretas, expediciones nazis y un lugar imposible. De esto que a nosotros tanto nos gusta, ¿no? Un reino oculto bajo la tierra, una civilización avanzada, un mundo interior, y todo esto tendría un nombre, Agartha. Así que vamos a recorrer uno de los mayores enigmas del siglo XX. Una historia que conecta al Tíbet, a la Antártida, el ocultismo nazi, a las sociedades esotéricas alemanas, a expediciones secretas en el Himalaya, y a uno de los exploradores más famosos de la historia moderna, como fue el almirante Richard Evelyn Byrd. Una figura sobre la que durante décadas han circulado, pues muchos rumores sobre entradas ocultas en los polos, bases subterráneas, sobre nazis buscando el conocimiento prohibido, contacto con civilizaciones desconocidas, y en el centro de todo esto estaría Agartha. Así que, como os digo, hoy vamos a recorrer los hechos, las teorías, los documentos y también las contradicciones. Así que prepararos, porque este viaje comienza en las montañas del Himalaya y puede terminar incluso en el interior de la Tierra. Fíjate que no sería nada extraño, siempre se ha hablado de civilizaciones anteriores a la propia y a la nuestra, la que vivimos en la actualidad, y que se dice que bajo ciertos cambios climáticos, como pudo ser, por ejemplo, el gran diluvio universal, aquel deshielo incluso de los polos que inundó por completo lo que sería el mundo como lo conocemos a día de hoy, es decir, que prácticamente no habría tierra en este mundo que tenemos a día de hoy,
y que de alguna forma aquellas civilizaciones antiguas tuvieron que, sumergirse o por lo menos estar bajo tierra. Bajo tierra también, ¿por qué? Porque a veces por la propia radiación que pudo tener también el Sol. Hay muchas teorías, hay muchas explicaciones. Sobre todo, como he dicho, explicaremos los términos o la creencia posiblemente del nazismo. Una cosa que, por ejemplo, nunca se ha hablado, por ejemplo, no se habla demasiado, esto es bien cierto. Está claro que lo que hicieron todos muy condenable, pero al mismo tiempo también es bueno saber qué es lo que creía el nazismo, ¿no? Dentro de este sentido, y esa parte más ancestral o esa parte más legendaria, que es lo que llegaba a decir. Pero vamos a empezar con este viaje y ¿dónde nos vamos? Porque yo creo que tenemos que Agartha como punto en la brújula, ¿no? Marcando ese punto cardinal. Pues sí, porque para entender toda esta historia tenemos que comenzar, obviamente, por el principio. Ya que imagino que muchos os estaréis preguntando, ¿no? Pues ¿qué demonios es Agartha? Y es que este nombre aparece en distintas tradiciones esotéricas, asiáticas y occidentales. Según las leyendas, Agartha sería un reino subterráneo oculto bajo la superficie terrestre. Un mundo inmenso, con ciudades avanzadas, con túneles conectando túneles. Una tecnología superior gobernada por seres espiritualmente evolucionados. Incluso en algunas leyendas se asegura que la capital de este reino sería Shambhala, que bueno, es un nombre que muchos hemos escuchado. Por Portaventura. Por ejemplo. Y hay otras que diferencian ambos lugares. En ciertas tradiciones budistas tibetanas, Shambhala aparece como un reino oculto espiritual, inaccesible para el hombre común. En la creencia euroasiática antigua, también compartida por griegos, semitas e indios, el mundo estaba dividido en 3 planos. El celestial, que sería la morada de los dioses, el plano central, donde habitaría la raza humana, y las cavernas subterráneas, destinadas a los dioses caídos y a los muertos. Pero no os penséis que hablamos de una ciudad perdida, así sola, no. Hablamos de un mundo entero, paralelo a la Tierra, pero en el interior. Agartha estaría formada por varios continentes, océanos, montañas y ríos, y Shambhala sería su ciudad central, digamos su capital. Fíjate que estábamos hablando como había la teoría de la Tierra hueca, famosa teoría de la Tierra hueca. E incluso, fíjate, ha venido a mi mente, así a bote pronto, simplemente sin más, cuando estabas hablando de esa realidad, o por lo menos de esa parte interna de la propia Tierra, de Julio Verne, cuando escribió el libro de Viaje al centro de la Tierra, donde se veía perfectamente toda esta historia. Es decir, Julio Verne pudo beber, quizás para realizar esta obra, la parte, o leer sobre Agartha, quizás sí, porque él habla de unos seres que también están, unos seres como los dinosaurios, lagos, montañas, es decir, como una vida propiamente interna dentro de lo que sería nuestra Tierra. Pero también hay una curiosidad, y hace poco, no hace mucho también estuvimos hablando de Derinkuyu, aquellas ciudades que se sumergían, podemos decirlo así, tierra adentro. ¿Qué buscaba el ser humano en aquella época? Aquellas preguntas siempre están rondando la cabeza. ¿Qué buscaba el ser humano profundizando dentro de la propia Tierra? ¿Por qué se creó Derinkuyu? ¿Cuál es la necesidad de ocultarse bajo tierra? Quizás, dentro de todas estas leyendas, a lo mejor podemos encontrar algún tipo de respuesta. Pero ¿qué ocurre cuando todas estas historias llegan a la Europa del siglo XIX? Pues lo que ocurre siempre, que empiezan a transformarse y los ocultistas europeos reinterpretan todas estas leyendas. Las empiezan a mezclar con ideas sobre razas antiguas, continentes perdidos y conocimientos prohibidos. Y aquí es donde aparece una figura importante. El ocultista francés Alexandre Saint-Yves de Alexandre. Bueno, como os digo siempre, disculpad mi acento. Que en 1886 publicó una obra llamada Misión del Linde d'Europe. Allí describe a Agartha como un reino subterráneo gobernado por maestros ocultos, una civilización secreta que habría guiado a la humanidad desde las sombras. O sea, más que hablar, como decías tú ahora, de Julio Verne,
de hombres en el interior de la Tierra, animales, dinosaurios. Ellos hablaban más bien como de unos seres superiores. Era algo como más místico. Eran seres inteligentes, pero que no tenían nada que ver, pues con el hombre de la superficie. Y décadas después hay otro personaje que amplía más todavía este mito. Ferdynand Ossendorowski, un escritor y aventurero polaco que en 1922 publica Bestias, hombres y dioses. En este libro relata conversaciones con monjes mongoles y tibetanos que hablan de un reino subterráneo oculto bajo Asia. Y tenemos que decir que este libro causa una sensación impresionante en todo Occidente. La gente queda fascinada y no tarda en llamar la atención de grupos muy concretos, especialmente de ciertos círculos esotéricos alemanes. Fíjate que en todas estas historias nos damos cuenta de que circulan muchísimas leyendas que de alguna forma atrapan a la gente de forma increíble. No sé, claro, el hecho de descubrir que hay civilizaciones o quizás explicaciones más allá de la propia religión que tenemos, digamos, a día de hoy, que nos quiere explicar un poco de dónde venimos y a dónde vamos, yo creo que por aquí la gente intenta buscar esa alternativa, esa vía alternativa, quizás que básicamente muchas veces la respuesta que se obtiene a ciertas preguntas es simplemente que hay que ponerle fe. Pero bueno, continuemos con toda esta historia. Alemania, finales del siglo XIX, comienzos del XX. Como os he dicho, Europa vive una auténtica fiebre por el ocultismo, el espiritismo, la teosofía, la arqueología mística, las razas perdidas, la Atlántida y las civilizaciones antiguas. Y allí en Alemania empiezan a surgir sociedades secretas obsesionadas con una idea: la existencia de una raza aria originaria. Una raza superior, antigua, con conocimientos muy avanzados. Y entre estas sociedades destaca una, la Sociedad Thule. Fundada oficialmente en Múnich en 1918, la Thule mezclaba nacionalismo extremo, racismo pseudocientífico, esoterismo y teorías místicas. Ellos creían que los arios provenían de una civilización desaparecida, incluso algunos situaban ese origen en la Atlántida. Y lo que ocurre es que todo esto empieza a crear un caldo de cultivo perfecto. Y cuando el partido nazi llega al poder en 1933, algunas de estas ideas esotéricas terminan por infiltrarse en ciertos sectores del régimen. Y aquí aparece un nombre fundamental: Heinrich Himmler. Aquí te voy a interrumpir yo con Heinrich Himmler, porque además fue la persona que visitó la ciudad de Barcelona, fue la persona que visitó la montaña de Montserrat, y cuando escuchaste aquella conferencia que decían que no buscaba el ocultismo. Fue a ver a la Moreneta. Fue a ver a la Moreneta y fue a ver la ciudad de Barcelona porque sabía que en el 92 iban a ser las Olimpiadas. Pero es cierto que incluso estuvo buscando, buscando no, pero sí que es cierto que se dice o se comenta, bueno, realmente sí que hay datos, igual también dijeron, ¿no?, que lo del hotel también era mentira, que desapareció su maletín, ese largo, etcétera. Claro, nosotros tenemos atestiguado con testimonios históricamente de que esto es una realidad. Incluso el padre Ripoll, que fue el que lo recibe, el que recibe incluso violencia o maltrato o patadas por parte del general Wolf, que acompaña a Heinrich Himmler cuando está enseñando la montaña de Montserrat y la Moreneta por aquella creencia que no debería existir de alguna forma, sobre todo porque era una virgen de color negro. Pero también hay que decir que no solamente venían buscando el Santo Grial en la propia montaña, que así se dijo incluso en toda la prensa, porque la notificación y lo que se sabía y lo que venía diciendo Heinrich Himmler era que buscaba el Santo Grial guiado por Otto Rahn. Otto Rahn, un historiador que de alguna manera estuvo estudiando mucho en el sur de Francia, donde también llegó a estar Cataluña, territorio catalán en su momento, más allá de los Pirineos, que todavía incluso a día de hoy muchas de estas poblaciones conservan lo que sería el idioma y sobre todo la bandera catalana. La señera, no vamos a ir con el tema de independentismo, pero sí que la señera auténtica cuatribarrada de lo que sería Cataluña.
A partir de aquí, evidentemente, este hombre, Heinrich Himmler, es un buscador nato, es esa parte esotérica del nazismo, es esa parte que busca congregar a cualquier objeto de poder, bien sea la lanza de Longinos, bien sea el Santo Grial, bien sea incluso el trono de Martín el Humano, aquel trono que supuestamente dejó porque no tuvo descendencia, en este caso de hijos, y que se decía, o se comenta, que dice la leyenda, que la persona que se siente en ese trono o consiga sentarse será la persona que vuelva a dominar Cataluña y quizás posiblemente lo que sería el mundo. Que luego vino aquella famosa unión con el reino de Aragón, el condado de Barcelona y lo que surge de toda esa historia. Pero que sepáis que estuvo interesado en este trono de Martí Lumá, se puede decir así, y evidentemente también en el Santo Grial, como no, como hemos hecho también alguna referencia a ese arca de la alianza que también fue buscado por parte del nazismo. Por mucho que aquel historiador quisiera decir que no, hay más pruebas que dicen que sí, que no. Pero bueno, cómo continúa toda esta historia, y háblanos de Heinrich Himmler, ese personaje tan típico, arquetípico, que de alguna manera condujo en esa parte oscura esotérica a todo lo que sería el Tercer Reich y el nazismo. Pues a pesar de que mi amigo el historiador dijo que todo esto eran paparruchas, bueno, pues Heinrich Himmler era el jefe de las SS, como muy bien has dicho, era un fanático del simbolismo ocultista, era un hombre obsesionado con los rituales antiguos, las órdenes secretas y el misticismo germánico. Nació en Múnich en 1900 y desde muy joven mostró una fascinación por la historia medieval alemana, por las leyendas artúricas, el Santo Grial, las runas, pero sobre todo por la idea de una élite destinada a dominar el mundo. Cuando asciende dentro del régimen nazi, transforma a las SS en algo más que una organización militar. Quiere convertirla en una orden iniciática, casi religiosa, con ceremonias propias, símbolos propios, anillos rituales, bautismos paganos y castillos ceremoniales. Y un lugar se vuelve central en todo aquello: el castillo de Wewelsburg, situado en Renania, del norte de Westfalia. Himmler quería convertirlo en el Vaticano de las SS, y allí hacían reuniones privadas, ceremonias nocturnas y rituales inspirados en mitología germánica. La sala más famosa de este castillo era la Sala de los Generales, con un mosaico circular en el suelo que muchos relacionaban con el Sol Negro, un símbolo que décadas después se convertiría en el icono del ocultismo nazi. Como con el Sol Negro, o como bien has dicho, con los caballeros de la mesa redonda, de las leyendas artúricas. Es decir, el castillo de Wewelsburg, precisamente, no hace mucho lo estuvimos relatando, que dije yo aquellas historias que también expliqué que tenía mucho simbolismo. Y al mismo tiempo tengo que decir también que el castillo de Wewelsburg, para aquellos amantes de la ufología, tenemos que decir que supuestamente hay la caída de un objeto volador no identificado, dígase un ovni, un objeto volador identificado, justamente en la Selva Negra. Es recuperado por el gobierno, en este caso nazi, incluso anterior a que el nazismo, digamos, tuviera todo ese apogeo, y es trasladado directamente hasta el castillo de Wewelsburg para poder intentar averiguar qué partes se podían copiar y replicar para tener este tipo de armamento, porque se sabía o se conocía que esto era de alguna manera sobrenatural. Así que el castillo de Wewelsburg no solamente se usó muy poco tiempo, todo hay que decirlo. Es verdad que se hacían ciertos rituales y ritualística bastante negra, vamos a llamarlo así, y al mismo tiempo hay que decir que incluso se dice y se comenta, y esto dicho por historiadores alemanes, que uno de los objetos voladores no identificados caídos en Alemania nazi acabó detrás de aquellos muros para ser completamente investigado. Y es que Himmler estaba convencido y obsesionado de que el pasado escondía conocimientos perdidos, y por eso financiaba expediciones arqueológicas por todo el planeta. Buscaba objetos de poder, pruebas de una raza superior, lugares sagrados e incluso el contacto con civilizaciones ocultas, como tú muy bien has dejado ahora entrever. Así que con todo esto Himmler crea la Ahnenerbe,
¿Y qué es? Pues una organización fundada en 1935 con un objetivo: estudiar la herencia ancestral alemana. Pero también investigaban todos los temas que antes hemos mencionado. Financió expediciones a Islandia, a Escandinavia, a América del Sur y también al Tíbet, porque creían que en Asia podrían encontrar pruebas de una antigua civilización aria o incluso entradas a un mundo subterráneo. ¿Os imagináis cuál? Agartha. Pero tú fíjate que hay aquí, vamos a detallar dos cosas primigenias, vamos a llamarlo así. Una es la creencia germana, antigua creencia germana, donde incluso se hablaba de que el mundo estaba regido por 3 soles en el cual vivían enanos y gigantes. Recordemos, gigantes. Y bien se dice así porque no es la primera creencia que nos habla de todos ellos. Además, no concreto con todo esto, fijaros, si nos vamos a la iglesia, a la religión católica, nos vamos a la Biblia, también hablamos de los ángeles caídos, aquellos ángeles que de alguna manera se enamoran de las hijas de los hombres y procrean para sí y tienen hijos. Estos hijos son los híbridos, los llamados Nefilim. Y estos Nefilim no pueden procrear entre ellos mismos, evidentemente, porque son estériles, como siempre digo yo y hago alusión, entre el caballo y el burro siempre sale el mulo y el mulo completamente infértil, no es fértil para nada, absolutamente. Ocurre prácticamente lo mismo. Aquí estamos hablando de la descendencia supuestamente que creían que los germanos o los alemanes tenían de esa descendencia directa de los propios dioses. Nada más y nada menos. Pero claro, es que todo esto, fijaros, ya nos viene referido en muchas creencias, incluso como estamos narrando en la propia Biblia. Cuando hablamos de los gigantes, hablamos de los Nefilim y hablamos de que incluso esos dioses mantienen relaciones con los seres humanos, es decir, con los humanos de momento en la tierra. Así que, si juntamos todo este batiburrillo, vamos a llamarlo de alguna forma, es lo que el nazismo más o menos creía. ¿Por qué lo creían de esta manera? ¿Por qué decían arios? ¿Por qué decían altos y rubios? Porque evidentemente el ser humano primigenio no tenía esas características, es decir, el primigenio del ser humano no era blanco con ojos azules, por un tema evidentemente de la adaptación a lo que sería el medio, a no ser que estuviera ese ser humano en las zonas más árticas o de más frío. Pero como la vida se creó prácticamente en África, o así nos han dado a entender, entendemos que el ser humano tenía ese color de piel más negruzco, podemos decirlo de alguna forma. Así que esa es ese popurrí, esa creencia que de alguna manera tenía el nazismo Heinrich Himmler con el irminismo, con el Willigut, que este era un personaje psiquiátrico el cual decía tener memoria ancestral y haber vivido en aquellas épocas en la cual él podía explicar qué es lo que pasaba y dejaba de pasar, pero mediante todo esto, los estudios que tenemos o que se hicieron en aquel momento buscando este Agartha, porque se creía que ante el cataclismo, entendemos muchos que Dios castigó al ser humano y sobre todo quiso matar a los híbridos, aquellos hijos Nefilim, hijos de semidioses, de los ángeles caídos, con las mujeres, con el diluvio universal, y con ese diluvio intentó ahogar a todos. ¿Cuál es la fórmula para poder sobrevivir? O se adapta en el propio interior de ese agua, o quizás, como también hablamos de Ramandol, aquellas primeras razas, aquellos primeros seres humanos, buscando lo que serían un lugar de tierra para poder asentarse. Pero bueno, yo creo que todo esto vamos a ir desarrollando más poco a poco para que se entienda de mejor forma. 1938. El mundo está al borde de la guerra y curiosamente una expedición alemana atraviesa en esos momentos el Himalaya. La dirige Ernest Schaefer, zoólogo y explorador alemán, un miembro de las SS. Oficialmente, esta expedición parte con fines científicos, estudiar la flora, la fauna, la geografía. Poco más o menos lo que nos dijeron que vinieron a hacer aquí también, ¿no? A ver las florecillas del campo, iban los alemanes, ¿no? Pero desde el primer momento surgen sospechas. Y es que había algo más que buscaban realmente, ¿no? Las pruebas de esa raza ancestral, buscaban textos ocultos.
o quizá la entrada de Agartha. Y es que la expedición llegó a Lhasa, la capital del Tíbet, y allí empezaron a comportarse los nazis de una forma un poco más extraña. Empezaron a tomar medidas craneales de los habitantes, a tomar fotografías, recogieron manuscritos, objetos, rituales, y como hemos dicho, ellos lo que querían encontrar eran conexiones entre los pueblos asiáticos y la supuesta raza aria original. Pero alrededor de esta expedición nacieron incontables rumores, como hemos dicho, ¿no? Se decía que los alemanes habrían contactado con lamas tibetanos vinculados a conocimientos ocultos. También se decía que buscaban mapas secretos, puertas subterráneas o incluso contacto con seres superiores. Pero lo que está claro es que la obsesión nazi por lo esotérico era auténtica y el interés por el Tíbet también. Y fijaros que posteriormente, tras la caída de Berlín en 1945, circularon unas historias extrañas, ya que soldados soviéticos afirmaban haber encontrado cadáveres de monjes tibetanos entre las ruinas del Reich. Al parecer, estos hombres formaban parte de una sociedad secreta vinculada a rituales esotéricos nazis. Digamos que eran guardianes de conocimientos ocultos, o sea, se los habían llevado allí, a la propia Alemania, ¿no? A Berlín. Todo eran teorías oscuras y una de ellas llevaba directamente a la Antártida. La Antártida, ese lugar místico, mágico, extraño, misterioso, que está por descubrir, del cual hemos escuchado muchas historias, a cual quizás debemos creer. Y nos sonó hace mucho cuando se hablaba de que no se puede visitar de forma tan normalizada. Yo creo que incluso tuve comentarios diciendo gente, no, yo he estado porque yo he estado viendo aquello y he estado en las bases y tal. Sí, evidentemente las personas pueden estar en las bases, pero yo siempre me pregunto y hago siempre la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué tantas bases? ¿Por qué tantos ejércitos? ¿Y por qué soldados, no? En un lugar supuestamente donde solo están los científicos. ¿Qué se está investigando en aquel lugar para tener esa custodia parte militar, no? Algunos dicen que la parte del espacio, la estratosfera, el ozono, el universo, incluso el hielo, ¿no? Que puede contener muchas respuestas, quizás, con microorganismos. Pero lo que es cierto es que no se sabe bien a ciencia cierta las investigaciones a pies juntillas, qué es lo que hacen en aquel lugar. Muchos dicen incluso que ahí está la puerta, la abertura, la entrada quizás a ese Agartha, a ese mundo interior. Pero la realidad es que no la conocemos o no lo sabemos. Pero cuanto más sí, como vuelvo a decir y digo, es muy curioso que repentinamente los ejércitos de muchos países estén ubicados con los científicos. ¿Tanto miedo hay a lo que pueda pasar en un lugar tan inhóspito como para tener el ejército metido allí? No sé, para mí siempre son preguntas que de alguna manera dejan más incógnitas que afirmaciones en este caso. Pero bueno, continuemos con la Antártida porque nos metemos de lleno en algo que yo creo que está por ver con el comandante Berg, qué es lo que ocurre en estos lugares. Pues mientras la expedición al Tíbet seguía alimentando rumores, Alemania enviaba otra misión a uno de los lugares más inhóspitos del planeta, a la Antártida. Se llamó la Expedición de Nueva Suabia y estaba dirigida por Alfred Richter. Allí los alemanes exploraron una zona de la Antártida Oriental y ni cortos ni perezosos, ¿qué hicieron? Pues reclamaron el territorio para el Reich. Así, porque yo lo valgo, dijeron, este cacho para nosotros. Y lo llamaron Nueva Suabia. Supuestamente los objetivos oficiales que tenían era el estudio de las ballenas y bueno, pues estudios estratégicos del lugar. Pero las teorías posteriores afirmaban algo pues mucho más inquietante, ya que se hablaba de que los nazis habían encontrado cuevas termales bajo el hielo, pasadizos subterráneos, entradas hacia el interior de la Tierra, y allí mismo habrían construido una base secreta, la famosa base 211. Incluso fijaros que en su momento se habló de que tras la Segunda Guerra Mundial algunos de los jerarcas nazis habrían escapado a esta base oculta
y habrían permanecido allí. Se habló de que allí desarrollaban tecnología avanzada, discos voladores, motores antigravedad, armas experimentales. Y es que todas estas teorías continuaban creciendo, sobre todo cuando apareció un nombre relacionado con la Antártida. Un explorador, un hombre legendario, un militar de prestigio, que no era ni más ni menos que el almirante Richard Evelyn Byrd. Nebula, con Raúl Sagrest y Patricia Alonso. A mi entender, y por lo que sé en este caso, yo creo que se pone bastante interesante porque no solamente vamos a analizar o estamos analizando lo que nos decía en este caso el régimen nazi con los alemanes, sino como hubiera dicho Patricia, el comandante Berg no tiene mucho de nazi y menos todavía de alemán. Pero bueno, para poder entender quizás mejor lo que es esta figura, dinos un poquito o explícanos, Patricia, quién es este comandante Berg. Almirante, era almirante. Pues Richard Evelyn Byrd nació el 25 de octubre de 1888 en Winchester, Virginia, Estados Unidos. Era hijo de una familia acomodada, era militar, piloto, explorador y uno de los hombres más famosos de su época. Incluso fue considerado un héroe nacional norteamericano. Fue pionero en la aviación polar, un hombre obsesionado con llegar a donde nadie había llegado nunca. Participó en la Marina estadounidense y durante los años 20 comenzó a ganar fama mundial gracias a sus expediciones. En 1926 aseguró haber sobrevolado el Polo Norte, aunque hay que decir que años después surgieron dudas sobre si realmente lo consiguió. Pero su gran hazaña llegaría en 1929, cuando consiguió realizar el primer vuelo sobre el Polo Sur, y es que aquello lo convirtió en una celebridad nacional. Y es que Byrd, como os he dicho, no era un aventurero cualquiera, era un militar con enormes recursos. Contaba sobre todo con el apoyo del gobierno estadounidense, apoyándolo incluso con barcos, aviones y tecnología avanzada. Este hombre tenía una alta experiencia en territorios helados y durante las décadas de 1930 y los 40 dirigió varias expediciones antárticas. Fíjate que al decir que el Polo Norte parece ser que no lo terminó de volar o que hay ciertas dudas, se pueden generar dudas, ¿no? Quizás sobre lo que vamos a contar más adelante. Pero lo que sí que es cierto es que este hombre tenía muy en la mente el hecho de sobrevolar y sobre todo la experiencia, no olvidemos los vientos que pueden ser cambiantes y la densidad propiamente del aire en climas mucho más árticos, polares y bajo cero. Pero bueno, yo creo que ahora viene la parte más interesante de este almirante Byrd. Pues como os decía, allí mismo construyó bases, cartografió regiones desconocidas y pasó meses aislado en el hielo. Sus diarios describen temperaturas imposibles, oscuridad absoluta, tormentas interminables y sobre todo un aislamiento psicológico brutal. O sea, imaginaros lo que es para una persona toda esta situación. Que bueno, algunos dirán que tiene algo que ver con lo que vamos a contar a continuación, porque realmente es una historia increíble. ¿Te la puedes creer o no te la puedes creer? Pero ahí está. Fíjate que hay una historia que se habla siempre del tercer hombre, que han hablado mucho excursionistas y personas que a lo mejor se han perdido en la montaña. En parajes totalmente inhóspitos donde el cual el ser humano prácticamente ni circula ni deambula, ni se ve a nadie por aquellos lares, y que de todas maneras siempre han tenido la sensación de que tenían una persona muy cercana.
Sí que es cierto que quizás la mente humana no está muy estudiada en estos climas adversos o sobre todo en este tipo de experiencias y la soledad que puede conllevar todo ello. Pero sí que es cierto que si fueran antecedentes de hecho, es decir, quiero entender, si yo por ejemplo dijera que solamente es el almirante Ver quien ha dicho esto, pues me lo podría tomar como algo psicológico. Posiblemente esa psicología mejor él sabía las historias incluso de la Alemania nazi y por eso su mente generó lo que pudo generar. Claro, son muchas dudas. Lo que es cierto es que nos vamos de un lado a otro para contar quizás una misma situación o por lo menos algo que se vincula a este lugar. Pues sí, y es que si por algo quedó atrapado el nombre de Ver para siempre en el misterio, fue por este hecho mucho más extraño. Un supuesto diario secreto, un relato prohibido, una historia que según los creyentes el gobierno de Estados Unidos habría ocultado. La historia de un vuelo hacia el interior de la Tierra. Y aquí es donde entramos en terreno, digamos, peligroso. Porque según esta historia, Ver habría realizado en febrero de 1947 un vuelo durante una misión polar. Y durante este vuelo habría entrado en la Tierra hueca. La verdad es que el relato describe algo alucinante. Ver asegura atravesar una abertura gigantesca cerca del Polo Norte y en ese momento todos los instrumentos de navegación comenzaron a fallar. La brújula giraba sin control y de pronto el paisaje empezó a cambiar. Apareció ante sus ojos un mundo verde bajo el hielo. Ríos, bosques, animales gigantescos parecidos a mamuts. La temperatura era mucho más cálida. Había montañas iluminadas desde el interior. Y de pronto, unas naves desconocidas, con forma de platillo, que comienzan a rodear su avión. Son naves silenciosas, metálicas, con una tecnología avanzada e imposible para la época. Y empiezan a escoltar el avión hacia una supuesta ciudad subterránea. Ver intenta tomar los mandos del avión, pero estos no responden. Es como si le estuviesen guiando con una especie de energía magnética o algo así. En ese momento, la radio de su avión empieza a emitir unos sonidos y se escucha una voz. Según supuestamente ponía él en el diario, era una voz como de una persona nórdica que le decía: «Bienvenido a nuestro territorio, almirante. Le haremos aterrizar en 7 minutos. Relajaros y que estáis en buenas manos». Ya que bueno, en este vuelo Ver al parecer iba con un técnico también, o sea, no iba él solo. Se da cuenta de que los motores del avión están apagados. La nave comienza a descender y ve a lo lejos cómo se acercan unos hombres, altos, rubios, y su aspecto es de pacíficos, vamos, como que no vienen agresivos ni nada. Y como os digo, altos y rubios. ¿Esto nos suena a algo? Esto a lo que suena es a el avistamiento, incluso junto con los grises, de estos seres altos llamados los extraterrestres, los nórdicos. Mira, además has dicho que una voz tipo con un inglés nórdico, supuestamente, no entiendo que sea un inglés, le dice que no se preocupe, que van a aterrizar en 7 minutos. Es curioso porque, fíjate, hemos hablado de los alemanes, hemos hablado de esa creencia sobre esos dioses o semidioses en algún momento que buscaba una raza aria en este sentido, Heinrich Himmler, Adolf Hitler, y nos encontramos con estos seres, ¿no? Rubios, altos y supuestamente con ojos claros, entiendo yo, quizás siendo, por eso le llaman los nórdicos, o eso es lo que yo termino de entender. Aquí también fíjate que nos podemos regir un poco por lo que sería la Biblia, ¿no? Cuando hablaba también de esos semidioses, esos ángeles caídos, que son aquellos que toman el pecado de yacer con las hijas de los hombres, que supuestamente Dios los castiga y los entierra prácticamente bajo tierra, o por lo menos eso es lo que se contaba.
Fíjate de lo que podemos estar hablando, o sea, es unir patrones que parece ser que están ahí. Y todo esto, curiosamente, se sabe porque está el diario del almirante Berg, pero que a él le fue prohibido contar toda esta experiencia. Lo que no sabía yo era parte del técnico, no sé si el técnico en algún momento habló o dijo alguna cosa, pero me parece súper curioso todo este tema. A lo lejos, Berg describe una gran ciudad destelleante que parecía de cristal. Dice que son extremadamente avanzados y, según el supuesto texto del diario, estos seres le explican que viven en el interior de la Tierra desde hace miles de años y que observan a la humanidad con preocupación, especialmente después de lo que había ocurrido en Hiroshima y Nagasaki, porque el uso de armas nucleares habría alterado el equilibrio del planeta. Estos seres se presentan como los habitantes de Agartha, en concreto en el terreno de los arianos. Y el supuesto mensaje que querían transmitir estaba muy claro. La humanidad, el mundo de la superficie, estaba entrando en una fase peligrosa, y si continuaba por ese camino podrían destruirse a sí mismos. Le dicen que nunca han intentado interferir sobre nosotros, pero que ahora están intentando contactar por medio de los Flügelrats, que es la manera en la que ellos denominan a esa especie de naves que siguen al avión, los ovnis, ¿no? Platillos. Pero que han recibido respuestas hostiles por parte de los humanos, pero que cuando llegue el momento vendrán a salvarnos. Después de aquella reunión, Berg sería escoltado de nuevo a la superficie bajo la promesa de que no revelaría nada de lo que allí había ocurrido. Él decidió plasmarlo en un diario secreto que supuestamente salió a la luz tras su muerte. Si bien es cierto que ese diario no hay pruebas gráficas de él, pero es algo de lo que todo el mundo habla. O sea, esto es como lo que decimos siempre, ¿no? Cuando el río suena, agua lleva. O sea, toda leyenda tiene un trasfondo de realidad. Ahora la pregunta que nos queda hacer es, ¿todo aquello fue real? Porque bueno, pues recordemos que este hombre estuvo aislado del mundo realmente, ¿no? En condiciones extremas. Como decías tú antes, pudieron ser alucinaciones, agotamiento psicológico, paranoias que le dieron. Pero aunque guardó silencio en vida, sí que es verdad que hizo algunas declaraciones un tanto ambiguas sobre regiones desconocidas más allá de los polos. Quizás el mayor de los problemas de este caso es no tener en físico ese diario. Por contra, al mismo tiempo, uno que ha estado estudiando el fenómeno ufológico desde antaño, no solamente el fenómeno ufológico, incluso también el fenómeno de apariciones marianas. ¿Y por qué estoy diciendo ahora esta serie de sincronicidades, podemos decirlo de alguna forma, que ha generado en mi mente mientras escuchaba el redactado y el escrito y la alusión que estaba haciendo Patricia? Muy sencillo. Yo he recordado aquellas profecías, vamos a llamar de alguna forma, aquellas advertencias que hay por parte de los nórdicos. Es verdad, estos seres supuestamente extraterrestres llamados los nórdicos tienen la tendencia continuada a explicarnos los problemas de las bombas nucleares, el problema de cómo estamos tratando la Tierra, ese largo etcétera. ¿Y por qué me he ido a apariciones marianas? Porque también la Virgen muchas veces nos transmite a razón este tipo de profecías. Hace poco entrevistamos a Renedo Carrandi, que nos dijo que en Garabandal las primeras apariciones no eran tan religiosamente hablando como se podían pensar. Aquellos primeros bocetos, aquellas primeras descripciones que hacen las niñas de Garabandal, quizás no tienen mucho que ver con la parte religiosa, más que luego estén guiadas y reinterpreten aquellas afirmaciones. Hablaban también de esa mujer, vamos a llamarlo así, con una belleza extrema, alta, y que venía en una bola de luz, aparecía tras una bola de luz, dando también aquellos mensajes
de que la sociedad quizás no era del todo buena. Quizás han intentado, como han dicho, a base de los ovnis, a base de estos mensajes que se han ido locutando en diferentes lugares y que el ser humano hemos tenido la tendencia a obviar, a pensar que el vecino de enfrente que había recibido aquel mensaje estaba más loco que un cencerro. Y quizás, y solamente digo quizás, a lo mejor algo de razón tenían. Porque estamos hablando de cosas que han pasado a posterior de lo que están estos escritos. Y aquí conlleva que, por ejemplo, las niñas de Garabandal o Fátima o tantos otros lugares tuvieran que saber de las andaduras del almirante Berg para hilar todo esto muy fino. Yo no sé si me creo al almirante Berg. Como digo, la psicología es muy importante. Me hubiera gustado escuchar a ese técnico también cómo vivió aquella historia. Técnico también es una parte muy importante, es otro testimonio fidedigno de lo que pudo ocurrir allí. Todos conocemos incluso que en el desierto incluso podemos tener alucinaciones de los propios oasis, ¿no? Uno está sediento, tiene mucha sed y está viendo agua a pocos kilómetros y corre hacia ella para encontrar arena y más arena. Pero como digo yo, esto es una historia que no sé si hay mucha evidencia, pero quizás sí que hay mucha historia, mucha sincronicidad con lo que ha ocurrido muchas veces, y quizás eso sea la vertiente más realista que podamos encontrar en este relato. Pero fíjate que esta historia, sin tener un origen verificable, sin documentos oficiales, sin manuscritos originales, todo esto no ha impedido o no impidió que la leyenda realmente explotara. Y es que toda la historia, date cuenta de que conectaba perfectamente con todas las teorías anteriores. Con los nazis, con Agartha, el Tíbet, las civilizaciones ocultas, bases secretas, los polos terrestres y, como siempre, los gobiernos ocultando información. Pero tenemos que decir que todavía falta una pieza fundamental, y es la operación Eichjump. Pues os pongo en situación. 1946 y la Segunda Guerra Mundial acaba de terminar. Y Estados Unidos lanza la mayor expedición militar jamás realizada a la Antártida. El nombre oficial, Operación Eichjump. ¿Y quién va a ser su comandante? Pues nada más y nada menos que Richard Byrd. Esta operación fue absolutamente real, Participaron aproximadamente 4.700 hombres, 13 barcos, decenas de aviones, un equipamiento militar enorme. Y oficialmente esta misión tenía varios objetivos: entrenamiento en condiciones polares, investigación científica, pruebas de supervivencia extrema, desarrollo de bases en un clima helado. Pero las teorías conspirativas comenzaron de inmediato. Porque, claro, ¿por qué enviar semejante despliegue militar a la Antártida justo después de la guerra? ¿Es que buscaban algo? ¿Buscaban a alguien? Y los conspiracionistas pues afirmaban que Eichjump tenía un objetivo secreto. Y era encontrar y destruir una supuesta base nazi escondida en Nueva Suabia. ¿Os suena esto de antes? Sí, era la famosa base 211. Y aquí es donde empieza un poco el mito, porque esta misión terminó antes de lo previsto. Y Byrd, como os he dicho antes, realizó algunas declaraciones un tanto ambiguas a la prensa chilena en 1947. Especialmente hay una frase que se hizo famosa. Supuestamente dijo que Estados Unidos debía prepararse para la posibilidad de ataques de aeronaves capaces de viajar de polo a velocidades increíbles. Así que imaginaros, ¿no? Aquellas palabras alimentaron pues décadas de especulación. Algunos ya empezaron a decir que Byrd había visto tecnología desconocida. Otros afirmaban que se enfrentó a ovnis nazis. Otros que descubrió entradas al mundo interior. No existe evidencia real de una batalla contra naves extraterrestres ni contra tecnología antigravedad.
Pero tenemos que decir que el misterio ahí quedó sembrado, ¿no? Y desde entonces la operación HighJump se convirtió en una pieza central de todas las teorías sobre Agartha y la Tierra Hueca. Aquí hay varias cosas a analizar. Una es el comandante Ver, aquel que escribe ese diario y que supuestamente lo mismo que escribe en el diario, entiendo que notifica al gobierno de Estados Unidos. Poco tiempo después, más de 5.000 hombres aparecen directamente en la Antártida en busca de una supuesta base nazi. Según los datos estadísticos del gobierno americano, tan solo existen 3 bajas de un accidente aéreo que se produce en esta operación HighJump y supuestamente no ocurre absolutamente nada más. Y van para entrenarse directamente en lo que es el polo. Claro, entendiendo que es extremo el clima para poder sobrevivir en cualquier otro tipo de clima, ¿no? Al igual que pueden ir al desierto también para entrenar a grandes temperaturas. Es curioso, a mí me llama mucho la atención que destines 5.000 hombres. 5.000 hombres es un gran destacamento. Una cosa es que tú puedas montar una base de entrenamiento. ¿Y por qué no se monta base de entrenamiento en la Antártida? Claro, pregunto, ¿no? Si era para eso, ¿qué pasa? Que los soldados del 46 o 47 sí que estaban entrenados, los del 2026 ya no lo están para esas temperaturas. O no dio los frutos que se esperaba. O sea, no le encuentro mucho el sentido. Escuché yo hace muchos años incluso que hubo una gran batalla también en la Antártida, pero que es aquello que queda todo como en agua de borrajas, es decir, que no se sabe del todo a ciencia cierta. Lo que está claro que es curioso que el almirante Ver, perdón, siempre digo comandante, no sé por qué, el almirante Ver sea el principal que lleve a las tropas americanas, 5.000, nada más y nada menos, 5.000 hombres, que es una exageración. O sea, pensar lo que es en el momento de 1947. No hablamos en el año 2026 con la superpoblación que hay en el mundo. Y aún así pensar que un ejército de 5.000 hombres podía ser una barbaridad. Pues echar cuentas, hace más de 70, 80 años atrás. No sé, que las pruebas y las evidencias están ahí, y son realidades que se han ido dando de esta manera. Ahí han estado los alemanes y los americanos, ¿por qué no decirlo? También los británicos también estuvieron en su momento, pero a saber qué es lo que encontraron ellos, ¿no? Esos lores que también guardan muchos secretos. De todas formas, tenemos que decir que esta teoría de la Tierra Hueca no nació con el almirante Ver, o sea, es algo mucho más antiguo. Fíjate que en el siglo XVII el astrónomo Edmund Halley, sí, el hombre que le dio efectivamente el nombre al cometa, propuso una teoría según la cual la Tierra podría estar formada por capas internas. Más tarde también surgieron versiones todavía más extremas, ¿no? Algunos aseguraban que existían enormes aperturas en los polos, entradas hacia un mundo interior habitable, y en el siglo XIX escritores y ocultistas alimentaron también estas ideas, ¿no? Y luego, pues, ¿qué pasó? Pues que la ciencia ficción también hizo el resto. Ahí ya llegó también Julio Verne, publicando, como has dicho tú antes, El viaje al centro de la Tierra, y desde entonces, bueno, pues en nuestra imaginación, digamos que nunca hemos soltado esta idea. Perdón, aquí quiero matizar una cosa. Has dicho la imaginación de Julio Verne. O no imaginación. Claro, ahí está el tema. Yo, por ejemplo, creo que Julio Verne sería una persona digna de análisis. Hay expertos que nos dicen que Julio Verne tenía acceso a documentación y a conocimientos que él leía mucho y que se preocupaba mucho de leer. Aparte de escribir, que se preocupaba mucho de intentar entender y sobre todo lo que puede venir en un futuro, ¿no? Y es curioso, fíjate, también es muy curioso que la biblioteca de Julio Verne, poco tiempo después de que muriera, se acabara quemando y todas sus obras se acabaran perdiendo, incluso las que no estaban publicadas. Y también esos documentos que seguramente tendrían muchas historias. Pero ahora fíjate, voy a hacer
unos pequeños ejemplos para que entendamos esa realidad de Julio Verne y lo adelantado que estaba en su tiempo. Él habló, por ejemplo, de calamares gigantes en 20.000 leguas de viaje submarino, ¿es correcto? Bien, hemos descubierto hace muy pocos años que esos calamares gigantes y esos pulpos gigantes existen. A grandes profundidades, pero existen. ¿Cómo lo sabía Julio Verne? Vaya usted a saber, porque en aquella época lo único que se puede demostrar es cuando cazaban o pescaban alguna ballena, podían tener las marcas de tentáculos grandes. Pero eso nunca se había confirmado con la visión de lo que serían los calamares gigantes. Segundo, el viaje a la Luna. ¿A quién coloca directamente? ¿A un perrito? La perrita Laika. Exactamente. ¿Quién es la perrita Laika? La primera que mandan directamente a la Luna. ¿Dónde estará aquella perrita? Vaya usted a saber. Dando vueltas por el ecosistema nuestro. Pero fíjate tú y cómo incluso diseña lo que parece ser un cohete. Si en aquella época alguien tiene acceso a ver, o sea, es como si este hombre hubiera podido ver la televisión o acceso a información de cómo podía ser un cohete, de por qué mandamos a un perrillo, a la perra Laika, como primeros astronautas. La capacidad de no poder respirar, de que no hay aire fuera del espacio. ¿Cómo se sabía esto? ¿Cómo tenía acceso a toda esa información? Nadie ha sabido responder, porque todo el mundo decía que es que él leía mucho y estaba muy avanzado. Y no solamente eso, ¿cómo crea un submarino también en aquella época para bajar a esas grandes profundidades? Con las escotillas. Es que no nos llegamos a... O sea, hablamos a veces de Julio Verne, diciendo qué gran autor, qué grandes obras ha creado, pero fijaros de que estamos hablando de que en su inmensa mayoría, con el paso del tiempo, se ha ido cumpliendo lo que él ha escrito, a modo profético. ¿Quién te dice que ese viaje al centro de la Tierra no sea también profético? Porque hablamos de la imaginación, pero menuda imaginación tenía Julio Verne, ¿no? ¿Y quién te dice que ese viaje no se haya hecho? Es que tal vez todas estas historias que estamos contando, todo esto del diario secreto del almirante Ver, o sea, a lo mejor lo tomamos un poco como fantasía. ¿Quién nos dice que no es real? O sea, es algo que se nos escapa de las manos, obviamente, y entonces lo vemos como algo muy, muy lejano, muy fantasioso. Pero ¿quién nos dice que no es cierto todo esto? Lo que está claro es que cuando aparecieron el diario secreto de Ver, ya todo esto encajó, ¿no? Perfectamente. Los polos como puertas, Agartha bajo la tierra, los nazis buscando esos accesos, las civilizaciones ocultas, la tecnología imposible. O sea, por eso te digo que vaya usted a saber. Que por cierto, vamos a poner también unos datos y vamos a poner en solfa también la importancia en este caso de nuestro país. Que el primer submarino militar eléctrico fue inventado por el científico y marino militar español Isaac Peral en 1888. Su prototipo, el submarino Peral, fue pionero a nivel mundial por combinar la propulsión eléctrica y el lanzamiento de torpedos de forma plenamente funcional. Luego, el primer submarino con casco independiente y navegable, el inventor español Narciso Monturiol diseñó el Ictíneo en 1859, el primer buque submarino con un motor de combustión anaeróbico. Sí que es cierto que fijaros que las fechas corresponden prácticamente con las fechas de cuando hablamos de Julio Verne. Pero todo lo que se encontró aquel submarino, todas aquellas escotillas, era un aprendiz de toda esta gente. Algo muy curioso. Lo que está claro es que después de 1945 el mundo cambia. Empieza la Guerra Fría, comienza la era moderna de los ovnis, por llamarlo así, ¿no? En 1947 ocurre el incidente de Roswell y curiosamente ese mismo periodo coincide con la explosión de historias sobre la tecnología nazi secreta. Y surgen rumores sobre proyectos llamados Die Glocke, la campana,
Haunebu, Brill, discos voladores experimentales, y algunos de estos proyectos sí tuvieron antecedentes reales relacionados con aeronaves, digamos, poco convencionales. Pero también hay que decir que las historias posteriores crecieron hasta niveles imposibles, ¿no? Porque se decía que los nazis habían desarrollado una tecnología antigravedad, motores revolucionarios, naves capaces de abandonar la atmósfera, y según la conspiración, toda esa tecnología habría sido trasladada a la Antártida al final de la guerra. Y aquí es donde la historia conecta definitivamente con el almirante Byrd, porque muchos creen que la operación Air Jump no fue una simple misión científica, como hemos dicho antes, sino una operación militar contra una fuerza desconocida escondida bajo el hielo. Algunos autores incluso afirman que Byrd perdió aviones durante enfrentamientos con aeronaves imposibles. Pero nuevamente tenemos que decir que no existe evidencia historia seria de ello. Lo que sí que existió fue un enorme miedo tecnológico, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial. Y el mito de los ovnis nazis nació precisamente de todo este miedo. Bueno, de hecho, hay imágenes y hay documentos que hablan de la creación de esos objetos voladores discoidales o que tienen forma asemejándose bastante a lo que sería el ovni que conocemos. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que nosotros el avistamiento de esta serie de objetos es incluso anterior a la época del nazismo, a la época del Tercer Reich. ¿Con esto qué quiero decir? Fijaros que en un primer momento os he dicho que en la Selva Negra cae un objeto volador no identificado y que lo recupera en ese sentido el Tercer Reich y el nazismo y lo traslada al castillo de Wewelsburg para intentar replicar la tecnología que tenía aquel objeto en la propiamente tecnología que tenía en aquel momento, digamos, los nazis. Evidentemente, esos objetos, incluso con los archivos que se han encontrado de cómo funcionaban o cómo dejaban de funcionar, eran básicamente artefactos de juguete. Cabe decirlo así. ¿Por qué digo todo esto? Porque no tenían esa potencia, no tenían esa capacidad, no tenían tantas cosas como lo tenían los objetos voladores no identificados. Es decir, que yo no digo que no tuvieran la tecnología en ciertas naves, pero que al mismo tiempo no supieron replicarlas. Porque los vídeos que se ven, o sea, yo he visto vídeos de la tecnología supuestamente de estos, de la campana sobre todo, lo que llaman la campana, que tiene forma de campana, cómo vuela, y aquello es un poco ridículo. A mí me daría miedo subirme en esa campana. Con esto ya lo digo todo. Y por otra también tenemos que entender que cuando termina esa Segunda Guerra Mundial, muchos de los científicos del Tercer Reich, por ejemplo, acaban en Estados Unidos. Y gracias a que estos científicos acaban en Estados Unidos consigue ganar la carrera en la época del espacio, de conquistar el espacio. Gracias a los científicos nazis que tenían en aquel momento el Tercer Reich. Que, por cierto, todos hemos condenado y condenamos todo ello, ¿no? Pero al mismo tiempo estos científicos acaban siendo directamente perdonados por tal de que trabajen para el gobierno americano, dándoles casa, coche, sueldo y ese largo etcétera, que uno no va a decir aquí todo lo que se les llegó a dar, ¿no? Pero fijaros lo curioso de todo esto. Intentaron replicar. ¿Por qué? Porque ellos veían, o sea, ¿qué sentido tiene en la aerodinámica de 1947 hacer un objeto en forma de disco? Hacer un objeto en forma de campana es lo más antiestético, lo menos sustentador en el aire que puede existir realmente. Así que ¿por qué estaban empeñados en tener esa forma? Simplemente porque querían replicar lo que seguramente veían por los cielos, y lo que querían tener es ese tipo de tecnología. Que yo creo y me aventuro que ni siquiera a día de hoy tenemos esa tecnología. No sé si por suerte o por desgracia, porque, como siempre digo, cualquier avance que se pueda sacar dinero, esto enseguida lo meten por barba. Es decir, que si existieran ese tipo de aviones con esas velocidades, con esas propulsiones,
con esas capacidades, evidentemente ahora mismo estarían en todas las aerolíneas para hacer los viajes a Miami, a Cuba y a donde hiciera falta. Pues yo creo que sí que lo tenemos, fíjate. No. Pero como armamento secreto. No. No ha sido ni siquiera utilizado. No sé, yo pienso de otra manera. Sea como sea, esta noche hemos recorrido un camino extraño. Desde monasterios tibetanos hasta bases antárticas. Desde sociedades ocultistas alemanas hasta expediciones militares estadounidenses. Desde leyendas orientales hasta conspiraciones modernas sobre ovnis. Y aunque muchas de estas historias carecen de pruebas, hay algo imposible de negar. El misterio sigue vivo. Porque Agartha no pertenece solamente a la geografía, pertenece a la imaginación humana. A ese rincón oscuro de la mente donde sobreviven los mapas prohibidos, las puertas selladas, los secretos enterrados. Y quizá eso explica por qué seguimos fascinados con estas historias casi un siglo después. Porque todos queremos creer que aún quedan lugares imposibles, lugares donde la historia oficial termina y comienza el misterio. Y hasta aquí llega una semana más de Nébula. Nos hemos metido en leyendas. Leyendas que tienen algo de realidad. Quizás uno cuando analiza tantas historias a lo largo y ancho de nuestro mundo se encuentra con estas realidades. Gigantes. Dioses. Dios castiga a los semidioses bajo tierra. Bajo tierra, el comandante Berg encuentra a esta especie de seres altos, rubios, los mismos que los nazis buscan con su raza aria. Todo esto en un lugar, la Antártida, donde parece ser que incluso luego se generan expediciones con más de 5.000 hombres, supuestamente para pasar frío y entrenarlos para la guerra que ya había pasado. O sea, el soldado encima de que acaba la guerra y se puede ir a casa, le meten en misiones para pasar más frío que Walt Disney. Yo no sé vosotros, pero yo creo muchas veces, como antes hemos dicho y hemos relatado, que cuando el río suena es porque agua lleva. Cuando tantas creencias nos encaminan hacia un mismo camino, quizás no deberíamos desviar la mirada. Quizás deberíamos fijar ese camino, por raro, por extraño, por diferente, que nos pueda parecer, pero que al mismo tiempo nos viene implícito, quizás, en nuestro propio ADN. Como siempre decimos, volveremos dentro de 7 días. Yo creo que muchos nos estáis escuchando cuando ya estamos en Oviedo. Os lo estáis perdiendo, que lo sepáis. Estáis perdiendo la opción de ese congreso ufológico. Pero nosotros volveremos dentro de 7 días. No sabemos de lo que hablaremos. Quizás todavía no tenemos ni idea. Pero seguiremos trayendo estos misterios que tanto nos gustan y tanto nos apasionan. Y como siempre, desde el universo hacia la Tierra, hasta dentro de 7 días y muy buenas noches. Noche en vela, luz roja en el salón. Raúl pregunta, se me eriza la razón. Patricia ríe, rompe el hielo y la señal. Hablan de sombras en un tono casi informal. Entre archivos y leyendas, algo empieza a respirar. Lo que nadie nos contaba, hoy se atreve a dialogar. Esto es Nébula, donde el miedo cuenta historias, donde el mito abre memorias, lo que callan los de
fronteras.